bienvenidos todos esta mañana. Imagino que ahí el tráfico está difícil. Están celebrando el triunfo de Egar Bernal. Entonces, bueno, espero que los que estén en camino puedan regresar, puedan llegar pronto. Estamos en nuestra cuarta charla de la serie Megapuerta y continuamos esta mañana haciendo énfasis en los rasgos que debiera tener cada una de las personas a la hora de colocarse la camiseta del staff. Hoy vamos a estar haciendo énfasis en una de las características que es esencial en cada persona que se coloca la camiseta del staff. Pero no es necesariamente para que puedan hacer parte del voluntariado, del equipo de Megapuerta o de las personas que van al día cero. Yo creo que son rasgos que deben definir a cada uno de los hijos de Dios. Y vamos a estar hablando acerca de ser enseñables, de la capacidad de aprender, de la capacidad de dejarnos enseñar. Si yo les preguntara esta mañana a ustedes de 1 a 10, ¿qué tan enseñables se consideran? ¿Qué número se pondrían en una regla del 1 al 10? Siendo 10 que no se nos dificulta seguir consejo, que no se nos dificulta seguir instrucciones, aceptar cosas nuevas. ¿Cuántos se pondrían? ¿Alguien se pondría 10? ¿8? Levánteme la mano. ¿6? ¿Ok? 5, 4, 3, 2, 1, 0 enseñables. La verdad es que no es fácil ser enseñables, ¿cierto? Nosotros de hecho acostumbramos a decir cosas como perro viejo, latechado, ¿cierto? ¿Y a qué hacemos alusión con proverbios como esos, con adagios como esos? A la experiencia, ¿cierto? Porque la experiencia cuenta y normalmente entre más experiencia tiene una persona, más pequeña es su capacidad de aprendizaje, ¿sí? Entre más sabe, menos atiende consejos. También decimos cosas como más sabe el diablo por viejo que por diablo. O también decimos que el loro viejo no aprende a hablar, ¿cierto? O sea, a una persona adulta es difícil enseñarle. ¿Ustedes qué dirían? ¿Sí o no? ¿Es verdad? Sí. Es muy, muy difícil. No es lo mismo enseñarle a un niño que enseñarle a una persona que ya tiene una experiencia, que tiene un bagaje por la vida, porque la persona adulta, ¿qué es lo primero que dice? Yo ya lo sé, a usted le falta pelo pa' moño, ¿cierto? ¿Me viene usted a enseñar a ser hijos? Hace poco escuché algo parecido. Alguien me dijo eso, o estas canas son de sabiduría, ¿cierto? ¿Algunos de ustedes son sabios aquí esta mañana por las canas? No hay muchos sabios todavía. Aquí sí es por las canas. La verdad es que ser enseñables no es algo que necesariamente fluye en nosotros. Es decir, no es algo que nos define por excelencia. Somos poco enseñables. Y una vez que sabemos algo, queremos defenderlo a cualquier precio. Y está bien. Pero a veces eso también nos limita a la hora de aprender otras cosas. O sea, dicho de otra forma, nosotros como iglesia necesitamos abrazar y entender que lo que dicen algunos de esos dichos no son del todo cierto. O sea, espiritualmente necesitamos entender que el loro viejo se aprende a hablar y que Dios tiene la capacidad de abrir nuestro corazón, de abrir nuestro entendimiento y hacer que sus verdades entren y que no solamente sean aprendidas, sino que también puedan ser vividas. Ahora, ese es un alto valor que nosotros le damos a cada persona que tiene esa característica. O sea, necesitamos ver en cada persona la capacidad de aprender, ¿sí? El ser enseñable, porque Jesús le dio un alto valor a la persona o a la característica de ser enseñable. Vamos a mirar algunos textos bíblicos. El primero está en Proverbios capítulo 10, versículo 8.
Si no tienen sus Biblias, pueden seguirlos en la pantalla. Proverbios 10, capítulo 8 dice, el de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Algunas veces nosotros simplemente nos volvemos necios en algo que consideramos que es así y que tiene que ser así. Y no aceptamos consejos. Y Dios dice en su palabra, el de sabio corazón acata las órdenes. O sea, por más que sabemos, ¿por qué tenemos que ser tan arrogantes a la hora de no aceptar un consejo? Y dice también que el necio y rezongón va camino al desastre. Proverbios 12:15 dice, al necio le parece bien todo lo que emprende. Eso es natural, ¿cierto? Una persona que se considera autosuficiente, que no considera el valor de los consejos o de las opiniones de otros en su vida, cree y da por hecho que todo lo que él hace está de maravilla, ¿cierto? Dice, al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio, ¿qué hace? Escucha el consejo. Siempre es bueno escuchar consejo. Proverbios 13, un capítulo más adelante dice, el hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. ¿Ustedes se consideran hijos desobedientes? No, ¿cierto? Nosotros somos buenos hijos. Las ovejas negras son nuestros hermanos, ¿cierto? Isaías capítulo 29, versículo 16 dice, ¿qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto decir del que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede una vasija decir de su alfarero, él no entiende nada? Eso es interesante, es una analogía entre el pueblo de Dios y Dios que es su creador. Y el pueblo de Dios diciéndole a Dios las cosas que él debe hacer. El pueblo de Dios diciéndole, Dios, creo que tú te equivocaste en esta parte. El pueblo de Dios, su creación, diciendo, Dios, creo que hubiese sido mejor si lo hubieses escogido por este lado. Y luego Isaías dice, creo que ahí hay algo que está mal. ¿Puede una vasija darle órdenes al alfarero, al que la fabrica? No. Claro, Dios nos dio voluntad y nos dio la libertad. Y ahí está el problema, que nosotros usamos esa libertad para ir en contra de sus preceptos. Pero cuando hacemos eso, lo que Dios dice, eso no tiene sentido. Esas son características y un actuar propio de un hijo que es necio. Y la necedad no conduce a nada bueno. Entonces, el no ser enseñable acarrea consecuencias serias. Cada vez que nosotros actuamos de manera arrogante, según el consejo del sabio, estamos rumbo al fracaso. Entonces, necesitamos juntos empezar a alimentar el hábito de ser enseñables, especialmente pensando en Megapuerta. Eso es de suma importancia. ¿Por qué? Simplemente para aceptar un ejemplo. Necesitamos un equipo de técnica en día cero. ¿Qué hace el equipo de técnica? Recoger platos, recoger vajilla, limpiar el comedor y entre tantas cosas hacer que los baños estén limpios. Y entonces llega una persona de 50, 60 años como voluntaria. ¿Cuántos años lleva esa persona lavando y aseando su casa? Toda la vida. ¿Ustedes creen que esa persona va a aceptar que otra persona venga a enseñarle cómo se debe asear un baño? No. Menos si son menores que esa persona. Porque si hay algo que nosotros defendemos es la experiencia y es la edad, ¿cierto? Y hacemos alarde de eso. Pero ¿saben? Hay una forma de hacerlo allá. Sin importar qué experiencia tengas en lavar baños, en día cero se lavan de una manera que es única y que fue diseñada para que se hiciera así en ese momento. Entonces, la persona que se coloca la camiseta del staff necesita llegar allá y tal vez
ponerle cuidado a una persona 40, 30 años menor que ella y decirle, mira, las cosas así se hacen aquí, así se hacen aquí. Y está bien. ¿Notan por qué necesitamos ser enseñables? De hecho, tenemos serios inconvenientes en el evento cuando nos encontramos con personas que no son enseñables, porque no siguen las reglas. Y una persona que no sigue las reglas no es una ayuda, se convierte en una carga más. Y eso no obra el propósito de Dios. Entonces, vale la pena que juntos esta mañana echemos un vistazo a una historia que tiene mucho que enseñarnos acerca de lo que ocurre cuando nosotros no dejamos que Dios nos guíe y nos enceguecemos en nuestro propio entendimiento. Vamos a mirar en Juan capítulo 9, versículos 1 al 7. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice, a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Esa es una característica especial. Y sus discípulos le preguntaron, noten la pregunta de los discípulos, Rabí o maestro, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en la vida de ¿quién? En su vida. Este es un detalle especial. ¿Saben? Esa semana me di cuenta de eso. Dios me mostró eso. Porque nosotros siempre pensamos que Dios permite algo en nuestra vida para que las otras personas alrededor noten la obra de Dios. Y sí, eso ocurre, pero a veces suena egoísta, ¿cierto? Pero este caso puntual, el autor bíblico nos permite entender que ocurrió inicialmente para que esa persona específicamente fuera testigo de la obra y el poder de Dios en su vida. Y sí, los que estaban alrededor, vamos a mirar cuáles fueron sus reacciones. Pero la lección fue inicialmente para esta persona que había nacido ciega. Dice, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. ¿Y qué hizo el ciego? El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Interesante, era ciego. ¿Cómo supo que Jesús era el verdadero? ¿Cómo pudo entender que la persona que le estaba hablando era Jesús tanto como para confiar en Él y poder acudir y obedecer? Pues es un evento especial. Ahora, imaginen algo como eso en el momento. Imagino que si había sido ciego de nacimiento, muchas personas lo conocían. ¿Ustedes conocen algún mendigo por mucho tiempo? Sí, es normal. En cada cultura, en cada sociedad, tenemos este mismo patrón. Tú vas a Ibagué y está el habitante de calle, o ya sea el loquito o el ícono, que todo el pueblo conoce, ¿cierto? Y si es en una ciudad pequeña, con mayor razón. Pero cada barrio, especialmente en las iglesias, a las salidas de las iglesias, hay muchos mendigos que se acostumbran a estar ahí, porque piden dinero o porque reciben algún tipo de ayuda. Pero son personas muy conocidas. Ahora, imaginen por un momento que esa persona es conocida de la cuadra por lo menos o del sector en el que nosotros nos movemos, de Verbenal. Y nosotros sabemos que es ciego y que ha sido ciego de nacimiento. Y de repente aparece Jesús y sana a esa persona. Y es un milagro que todos podemos apreciar. ¿Cómo creen que debería estar la comunidad? Deberíamos estar felices. Deberíamos estar dichosos. Deberíamos estar sorprendidos. ¿Quién pudiera molestarse? Y si alguien se molestara, ¿nosotros aceptaríamos su enojo? No, no lo haríamos. Y seguramente nadie estaría enojado. Sin embargo, en este contexto, algunas personas parecen no estar de acuerdo y no aprobar lo que está sucediendo. Y saben, es ahí en donde quiero
enfocar esta mañana. Y quiero hacerlo de una manera ascendente, es decir, ¿cuál fue la reacción desde las personas más nobles o tal vez más ingenuas, como los discípulos, como los padres, incluso como la misma persona que había sido sanada, hasta llegar al pensamiento de las personas que creían que Dios no podía hacer un milagro como ese? Y quiero que pensemos en algo. ¿Ustedes han notado cómo entre más la persona sabe, más difícil es creer? Conozco el caso de jóvenes que han creído toda una vida han creído en la Biblia, han creído en Dios, y luego llegaron a la universidad y ahora Dios no existe porque ahora se dieron cuenta que pueden defender un tipo de pensamiento diferente. Pero a veces parece que entre más sabemos, menos creemos. Y vamos a notarlo porque eso mismo ocurrió en este episodio. Entonces Jesús hace el milagro y viene la pregunta lógica de los discípulos: ¿quién pecó? O mejor, ¿quién tuvo la culpa? ¿Cierto? Nosotros necesitamos respaldar todos nuestros pecados, necesitamos encontrar una razón a cada uno de nuestros pecados o las cosas malas que nos pasan. ¿Sí o no? Y en la mente de los discípulos eso es lógico. Y tal vez para nosotros también es lógico. ¿Recuerdan ustedes los amigos de Job? Cuando Job estaba pasando por las calamidades, el consejo de 3 de sus amigos era: arrepiéntase. ¿Qué hizo malo? Usted está cargando con algo. Usted se pasó por debajo de una escalera. Usted mató a un gato negro. Usted debió haber hecho algo para que eso le esté pasando. Y los discípulos hacen exactamente la misma conexión. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque a veces pensamos que las cosas malas que nos ocurren es resultado directo de una acción pecaminosa. Y sí, a veces son consecuencias, pero no siempre son consecuencias. Después de todo, ¿qué si Dios decidió que esta persona naciera así? Para luego mostrar su gloria. ¿Tiene la creación el derecho de reclamarle a Dios? No. Pero sin embargo, entre más sabemos, nos consideramos con el derecho de hacerlo. Es una pregunta lógica por cuanto los discípulos daban por hecho que no había otra razón o que Dios no podía hacerlo de manera diferente. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta la conocemos. En el versículo 3 del capítulo 9, Jesús le dice: para que la gloria de Dios se hiciera evidente en su vida. Pero ellos no fueron los únicos que vieron el milagro. Los discípulos de Jesús no fueron los únicos que hicieron las preguntas. Habían más personas que tenían mucha curiosidad. Tal vez si nosotros vemos ese milagro, no todas las personas van a responder de la misma manera. Así que otras personas también indagaron. En el versículos 8 y 10 dice que sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es ese que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaban. ¿Notan cómo la cosa va colocándose más tensa cada vez? O sea, es curioso que un milagro genere tanta polémica y tanta discusión. Pero saben, los discípulos preguntaron porque ellos querían saber. Su pregunta era noble. Parece que su pregunta no tenía ninguna intención de maldad, y lo sabemos porque una vez que Jesús responde, ellos no vuelven a preguntar. O sea, la respuesta que Jesús les da es suficiente para ellos. Ahora los vecinos y conocidos de esa persona también están
preguntando, solo que los vecinos indagaron por su propia cuenta, es decir, lo hicieron por interés propio. Esa es una situación normal, ¿sí o no? Uno quiere saber por qué pasó. Uno normalmente es curioso, por no llamarlo chismoso, ¿cierto? Es mejor llamarlo curiosidad antes que pensar en que somos chismosos. Nosotros no somos tan chismosos, solo queremos tener una información para luego pasarla. ¿Saben? Seguramente los vecinos también buscaban razones para creer. Tal vez los vecinos pensaban en otras personas que eran ciegas o que tenían algún tipo de necesidad física, y qué mejor que presentarles a la persona de Jesús para que también ellos fueran sanos. Tal vez querían salir de la duda, les había llamado tanto la atención, simplemente ellos querían saber, no basados en lo que otra persona les contara, sino tener una información de primera mano. Pero noten la respuesta en el versículo 11. Juan 9, versículo 11, dice: ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Ustedes creen que los vecinos iban a estar ya satisfechos con eso? ¿Que su curiosidad iba a parar ahí? ¿O que ya tenían las respuestas que necesitaban? Pues la verdad, deberían haber parado ahí. El ciego o la persona que era ciego y que ahora veía les estaba diciendo la verdad. Sí. ¿Tenía algo más que contarles? No. Les estaba diciendo la verdad y todo lo que había acontecido. Pero noten que viene una pregunta más en el capítulo 12. Dice: ¿y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No sé, respondió. O sea, eso fue un juzgado. Este hombre estaba siendo interrogado y buscaban de una u otra forma la manera no de hacerlo quedar en falso a él o falso testigo, sino que buscaban la manera de conocer quién era Jesús y quién era la persona que había hecho el milagro. Pero vamos a notar aquí que las preguntas también quedan resueltas para los vecinos. La inquietud quedó resuelta para los discípulos, quedó resuelta para los curiosos, para los vecinos, pero vamos a notar que hay otro grupo de personas que también están preguntando. Versículos 13 al 15, noten lo que ocurrió. Dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. O sea, primero fueron los discípulos, después fueron los vecinos y conocidos, y ahora los llevan ya ante la ley, ante los sacerdotes, ante las autoridades y ante los grupos religiosos que tenían la autoridad en el momento. Y dice el versículo 13: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista. Aquí esta persona está en problemas. Y parece que Jesús está en problemas. ¿Por qué? Porque los fariseos también se enteraron. Y ellos querían saber quién había sanado a esa persona y cuándo lo había sanado. ¿Y cuándo ocurrió ese milagro? El día sábado. ¿Qué decía la ley? Que el sábado era de reposo. O sea, no se podían hacer milagros los sábados. Pero Jesús lo hizo. Entonces, ¿Jesús quebrantó la ley? No lo hizo. Pero estas personas estaban tan sumergidos, no solo en la ley, sino en su legalismo, que creyeron que era imposible que Dios hiciera algo que fuera en día sábado. Y les resultó tan difícil creer que no se bastaron con la respuesta de la persona, sino que hicieron un montón de preguntas más.
Ahora, cuando ellos preguntaron, ellos hicieron una pregunta llena de prejuicios, con detalles. ¿Quién lo sanó y cuándo fue sanado? O sea, ellos tenían otros intereses. La pregunta buscaba enredar a Jesús. Era una pregunta capciosa, una pregunta que tiene la inteligencia de envolver a la persona con la respuesta que vaya a dar. Y justo como lo hizo con los demás, esta vez la persona que había sido sanada también dio su respuesta y les dijo, me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Es lo único que tengo que decirles. ¿Ustedes hubiesen creído? ¿Nosotros hubiésemos creído? Quiero que recordemos lo que nosotros mencionamos al principio. Los vecinos no preguntaron más, los discípulos tampoco preguntaron más, pero los fariseos siguieron preguntando. En los versículos siguientes dicen, algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta, ¿qué día? El sábado. Si es de Dios, respetaría el sábado. Si es de Dios, no le importaría que ese hombre pasara ciego 2 días más. ¿Importaba el ciego? No. ¿Importaba esa vida? No. Lo que importaba era lo que ellos creían. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gusta tener la razón? Levanten la mano con tranquilidad. A mí también. Sí, seamos honestos. Nos encanta tener la razón. Los especialistas dicen que si algo le encanta a una mujer es tener la razón. Pero yo creo que es algo del ser humano, punto. A todos nos encanta. Y cuando no tenemos la razón, estamos en problemas, no nos hallamos. Y a veces sacrificamos nuestros propios principios, sacrificamos nuestras relaciones con tal de aparentar que tenemos la razón. Nos cuesta de manera significativa. Y ese mismo problema lo tenían los fariseos. Noten lo que dicen los siguientes versículos. Dicen, otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Y por eso interrogaron de nuevo al ciego, pobre hombre, algo que debió haber sido toda una maravilla. Los fariseos, noten que no fueron los discípulos, que no fueron tampoco los padres ni los testigos, sino las personas que más creían saber. O sea, los religiosos, los que supuestamente conocían lo que Dios podía y no podía hacer. Por eso interrogaron de nuevo al ciego, ¿qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿ese es su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? ¿Notan hasta dónde llegó la situación? ¿Notan cómo entre más sabemos, más tenemos problemas? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Y noten lo que dice el versículo 22. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. O sea, ¿cuál era el verdadero problema? El verdadero problema no era el ciego. El verdadero problema es que esas personas creían que Jesús no podía hacer lo que hizo. Ese era el verdadero problema. El versículo 24 dice, por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Ahora, noten lo que está pasando acá. Lo que los fariseos están diciendo al ciego o al ex ciego es, da la gloria a Dios, reconoce que la persona que te sanó es mentirosa. Es un ataque directo contra la persona de Jesús. Es un ataque directo contra Dios, contra la obra
de Dios. El versículo 26 dice, pero ellos le insistieron. Dice, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Ahora, esa pregunta parece como, ¿cómo lo diríamos nosotros? Sarcástica, tal vez. Pero ¿saben? Yo creo que este hombre era inocente, su pregunta era noble, no había maldad en él. Dice, ¿acaso ustedes también quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de ese no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. O sea, esta persona ahora les está dando una lección, no solamente espiritual, sino moral. Dice, jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Y ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? ¿Notan lo que está ocurriendo? ¿Por qué es tan difícil aceptar algo diferente a lo que pensamos? O por lo menos, ¿por qué nos cuesta tanto abrir nuestro pensamiento y nuestro corazón cuando Dios quiere hablarnos? Estas personas fueron testigos de algo que Dios hizo, vieron con sus ojos, pero estaban tan limitados a su pensamiento, estaban tan encerrados en sus propios conceptos, que simplemente dijeron, no, esto no es de Dios. O sea, los fariseos indagaron para juzgar sí o sí. No para mirar si era verdad o era falso. Desde el principio, su interés era hacer que Jesús pareciera mentiroso. Existe un término que el autor bíblico usa ahí para describir el alcance de sus preguntas, y es polémica. ¿Ustedes conocen personas que son buenas causando polémicas? A veces nos gusta. A veces personas nos citan a eso. Y especialmente en círculos religiosos o círculos espirituales, eclesiásticos, eso ocurre mucho. Es normal que una persona llegue a nuestra iglesia y dice, ¿y ustedes qué enseñan? No, nosotros somos cristianos de corte bautista. Pero los bautistas de la convención, los bautistas del sur o los del norte. Independientes o vienen de una corriente histórica. ¿Ustedes por qué se llaman bautistas? Porque por el bautismo de Juan. Y cuando ya una persona trae todas esas preguntas, uno empieza a decir, bueno, ¿tú has tenido una relación realmente con Jesús? ¿O simplemente tienes tantas cosas y conceptos en tu corazón, en tu mente, que necesitas empezar a conocer realmente a Jesús? Una vez una persona, estábamos en el otro local, llegó con su Biblia debajo del brazo, de hecho una Biblia muy, muy gorda, y llegó con una posición, la verdad, bastante arrogante, ¿sí? Y entonces preguntó, ¿y aquí qué es? Una iglesia. Somos una iglesia cristiana. Dijo, en un centro comercial, interesante. ¿Y ustedes qué creen? Bueno, pues nosotros creemos en la Biblia. Pero bueno, es que todos dicen creer en la Biblia. ¿Ustedes qué creen? Y le dijimos, mira, si tú crees en Dios y tienes una iglesia, genial que hayas encontrado una relación personal con Jesús. Si quieres conocer más acerca de nosotros, ven mañana y nos acompañas en un servicio, ¿sí? Pero hay personas que quieren saber.
Hay personas que hacen las preguntas porque quieren saber. Y hay otras personas que preguntan porque quieren mostrar cuánto saben, ¿sí? Y crear polémica. Y en serio, somos especialistas. Y cuando nosotros tenemos las respuestas, nos encantan que nos hagan esas preguntas. ¿Mm? Pero eso también habla de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, Jesús dice que eso no es bueno. Los fariseos eran especialistas en crear polémicas, en crear controversias, en generar desacuerdos, en producir división. Y no estamos hablando de que uno tenga que mandar entero, ¿sí? No, uno necesita masticar. Pero una cosa es, volvemos al punto, cuando hacemos las preguntas porque queremos saber, o simplemente cuando las hacemos para causar polémica. Entonces, lo bonito de todo esto es que Jesús ve esa situación y Jesús la aprovecha. Los versículos 35 al 38, efectivamente, este hombre fue expulsado del templo. Eso es triste. Eso es demasiado triste. Y es a lo que conduce la religión. La religión expulsa a sus seguidores. La religión no tiene ningún problema en cerrar la puerta a las personas que más la necesitan abierta. Y este hombre, efectivamente, por cuanto no se alió a la mentira que ellos planeaban, fue expulsado del templo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús es experto en eso. Jesús es experto en acudir al encuentro con los que son rechazados. Y dice, Jesús se enteró de que había sido expulsado aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre. ¿Y qué hizo? Postrándose, le adoró. Esta persona conocía a Jesús. Los fariseos conocían su religión. Conocían demasiado, pero no habían tenido un encuentro personal con Jesús. No tenían una relación con Él. Y eso es diferente. ¿Se acuerdan para qué había nacido ciego este hombre? Para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¿Saben qué me parece maravilloso esta historia? Que una de las primeras personas que este hombre que había nacido ciego tiene la oportunidad de ver con sus propios ojos es a Jesús. Es a Dios hecho hombre. ¿No les parece maravilloso? ¿Qué tal si este hombre no es ciego? ¿Qué tal si este hombre no es sanado? Pero igual reconoce que Jesús es el Señor. Y justo cuando llega en el cielo, lo primero que ve es la vida como debimos haberla visto desde el principio. ¿No es eso maravilloso? La obra de Dios es perfecta. Pero los fariseos no pudieron aceptarla. No pudieron deleitarse en ella. ¿Por qué? Porque no eran enseñables. Porque no estaban dispuestos a aceptar algo diferente, aunque viniera del Dios mismo. ¿Saben? Dios está más interesado en que alumbre la verdad de Él en nuestro corazón antes que nuestro bienestar físico y emocional. Y eso ocurrió en la vida de este hombre. Es verdad que fue sanado, pero es verdad que nació espiritualmente ese día. Y eso es más importante. Versículos 39 al 41 dice, entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que no ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Y escuchen la respuesta de Jesús. Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Es decir, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso ocurre mucho en nuestra vida espiritual. Creemos que porque llevamos 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio, las cosas son como las aprendimos. Y no aceptamos otra forma de hacerlas. Pero ¿saben? Nosotros necesitamos vertir esa verdad, ese concepto. Necesitamos cambiarlo, necesitamos
darle otro significado. Si decimos que no hay mayor ciego o peor ciego que el que no quiere ver, ¿qué tal si lo cambiamos y decimos que no hay mayor vidente que el que fue ciego y ahora puede ver? Esa es una verdad que nosotros necesitamos vivir. Antes éramos ciegos espirituales, pero Dios ha abierto nuestros ojos, ha abierto nuestro corazón y podemos entender sus verdades. Pero ¿estamos dispuestos a ser enseñables para que su obra no solo sea evidente en nuestra vida, sino en la vida de aquellos que nos rodean? Ojalá. ¿Saben? Este es un verdadero adorador. El verdadero adorador es una persona que ha conocido a Jesús como Salvador personal. A veces no es una persona que se la pasa todo el tiempo en la iglesia o que se conoce la Biblia al derecho y al revés. Esta persona realmente adoró. Y familia, iglesia, no dejemos jamás de descubrir las verdades de Dios. Siempre hay algo que podemos descubrir nuevo acerca de Él. Así que necesitamos cuidarnos de las actitudes que matan un corazón enseñable. Necesitamos cuidar de no ser orgullosos. Necesitamos cuidarnos de una santa vida que es falsa o de una falsa santidad. Mira, hay iglesias llenas de esto, que en las iglesias somos santos, pero afuera las cosas funcionan completamente distintas. Eso es una falsa santidad. Y necesitamos cuidarnos de eso, porque eso mata un corazón que es enseñable. Y por último, dejemos a un lado la arrogancia. ¿Acaso Dios no puede usar una persona más joven? ¿Acaso Dios no le ha dado la dirección a otras personas para guiar un proyecto en una dirección específica o una actividad puntual? Sí. Necesitamos tener un corazón dócil y necesitamos dejar que sea Dios el que nos enseñe y la forma en que Él desee que nosotros aprendamos. Quiero invitarles a que tomemos un tiempo de oración y que esta mañana tú también puedas considerar tu vida delante de Dios. Y tal vez tú has intentado ir a la iglesia, has intentado tener una relación con Dios. Tal vez has crecido con lo que te enseñaron tus padres o con lo que has visto en otros, pero no has tenido la oportunidad de conocer a Jesús de manera personal. Si nosotros vemos la historia esta mañana, habían muchas personas que de hecho enseñaban la Biblia, enseñaban la ley, enseñaban los principios de Dios, pero no conocían a Jesús como Salvador personal. Y ese puede ser tu caso. Y si tú has venido esta mañana, tal vez has escuchado de Dios antes, pero no estás segura de tener una relación personal con Jesús, como ahora la pudo experimentar esa persona que había sido ciega, tú puedes tenerla esta mañana también. Padre, yo te ruego que mires nuestro corazón y que nos hagas entender si hay actitudes, si hay pensamientos que están obstruyendo tu enseñanza. Si estamos siendo en nuestro interior un obstáculo para que tu palabra deje de surgir el efecto que debe tener en nuestras vidas, cuando es aceptada, cuando es aprendida, cuando es abrazada y cuando es aceptada en humildad. Yo te ruego, Señor, que nosotros podamos ser enseñables, que podamos escucharte a ti y verte a ti, independiente de la forma en que quieras hablar y traer un mensaje a nuestra vida. Rey, que nosotros podamos tener la capacidad de escudriñar tu escritura, de tener un buen conocimiento, pero nunca de olvidar que cuando se trata de ti siempre tenemos algo nuevo que aprender. No tenemos todas las respuestas y queremos entender que sin importar cuántos años tengamos, cuánto conocemos la Biblia e incluso cuánto tiempo llevamos en el Evangelio, siempre podemos aprender, porque tú es quien estás al frente.
y tú siempre tienes algo nuevo que enseñarnos. Así que te ruego porque nosotros podamos aprender cada día. En tu precioso nombre oramos. Amén.